Hola amigos, Carlos Charlie Peredo nuevamente, continuando con la serie de videos que había prometido. Estamos por charlar en este tema de coronavirus o COVID-19 y el tema de hoy en día es el tema 4 de epidemiología. Un tema un poquito raro, me ha costado un poquito pensarlo, cómo presentarlo, porque es una ciencia que no está no es muy acertada, pero de todas maneras los conceptos sirven y hay que presentarlos. Bien, ¿de qué vamos a charlar en este video sobre la epidemiología? Vamos a charlar sobre la famosa curva y cómo podemos aplanarla y por qué tenemos que aplanarla y los efectos que tienen y también obviamente un poquito sobre la epidemiología molecular y los diferentes serotipos que están circulando en el mundo y sus efectos. Bien, esta es la curva de epidemiología que estamos acostumbrados a ver todos los días en las noticias. En rojo se presenta la curva natural de una pandemia. Y como pueden ver es como un fuego salvaje que empieza rápidamente y llega a su cupe hasta que deja de tener a quien infectar y luego empieza a descender también rápidamente. Esa sería la curva natural de cualquier pandemia, que es lo que se ve en cualquier enfermedad infecciosa. Y obviamente depende del R0 que hemos visto y también de, de, de la dinámica de la población. Se recuerdan de la fórmula SIR, de los susceptibles, de los infectados y de los recuperados. Entonces todo eso entra en parte para planear o para poder modelar ese tipo de curva. Ahora, ¿por qué es que nosotros estamos tan enfatizados en aplanar la curva? Vamos a entender un poquito el por qué. Y estamos tomando medidas bien críticas. Ahora hay medidas aún más críticas que se puede tomar para tratar de aplanar esta curva aún más. Pero tenemos que entender por qué tenemos que hacer eso. Porque si se ponen a analizar, la curva natural es rápida, claro, es aguda y es rápida. Y si toman el volumen debajo de esta área, porque ese es el número de pacientes, y lo cuantifican en proporción al volumen debajo del área azul, la diferencia no es mucho. De hecho, se estima de que el área azul es más grande que el área roja. Entonces estamos bajando la curva y vamos a terminar con más pacientes. Esos son los conceptos medio en encontrón con este modelo. Pero el motivo principal por lo que tenemos que aplanar esa curva es porque este virus mata. No es un virus que enferma y la gente se recupera. Tiene una mortalidad, habíamos dicho antes, estimada entre el 1 al 5%. Creo que ojalá esté más acercada al 1%, pero igual, el 1% es un número alto si el número de infectados es alto. Se estima de que este virus, debido a su R0 de 4 o 5 que tiene, puede infectar fácilmente, rápidamente, hasta el 60% de la población. Entonces, para mantener esos números en relación a Bolivia, con una población de 15 millones de habitantes, es harto. Estamos hablando de 8 millones de personas que se pueden infectar. Ahora, no todos mueren. Dijimos que la mortalidad es del 1 al 5%. Pongámosle que sea 1%. Igual, el 1% de 8 millones es 800.000, perdón, 80.000. Es harto, un número bien elevado, y es por eso de que no podemos nosotros estar aguantando que, bueno, que suceda y que se apague. El factor principal es por lo que tenemos una capacidad médica limitada. Y esta línea celeste representa eso, el número de camas, el número de hospitales, el número de ventiladores, el número de doctores que están accesibles a tratar a esos pacientes que van a llegar, que necesitan terapia intensiva y que necesitan intubación y que necesitan ventiladores. Entonces, ese es el motivo principal por lo que se tiene que aplanar la curva. Y este aplanamiento de la curva de ir aquí a acá es netamente en base al comportamiento de la sociedad. Aislamiento, cuarentena, cerrar colegio y cerrar economía, básicamente, que eso es el precio que se paga. Pero la idea es, en vez de dejar que todos se infecten y que no tengamos la capacidad médica para tratar, bajemos la curva, cosa de que la capacidad que no podamos tratar sea mucho menos. En este caso yo estoy modelando que aquí morirían 2.000 pacientes sin acceso a intubaciones
sin acceso a hospitales, mientras que si bajamos la curva sería 100 el número de pacientes que muere sin acceso a intubaciones. Y aún así eso es trágico y es triste porque ningún ser humano debería morir en la calle o morir sin acceso a un hospital. Y eso es lo que se ha visto lamentablemente en países donde el sistema médico fue totalmente sobrepasado por esta pandemia. Inclusive en países industrializados de Europa, como en el norte de Italia, se ha visto. Ustedes han escuchado las noticias de doctores que tenían que escoger quién moría, quién no moría, quién recibía el ventilador y a quién lo dejaban en los pasillos, básicamente. Entonces, por eso es de que tenemos que tomar este tipo de acciones bien fuertes. Ahora, vemos, paso uno es bajar la curva y eso depende del comportamiento poblacional. Pero hay otro factor también que se puede hacer para ayudar a esta curva. Y es el nivel de la capacidad médica se la puede elevar, como se ha hecho aquí en este nuevo gráfico. En vez de tener 50 camas, 50 intubadores y 50 médicos, se puede elevar a 200, a 300, a 400, depende de la capacidad que tenga la población. Y eso en teoría nos pondría por arriba de la curva que está aplanada. Entonces, en este sentido, si en vez de tener 50 ventiladores tenemos 300 ventiladores y tenemos 250 casos en, el caso, en la parte más típica, más puntuosa de la curva, no va a haber ningún paciente al que no se lo puede tratar. Obviamente van a seguir habiendo muertes, la mortalidad dijimos el 1%, pero por lo menos existe capacidad en el sistema hospitalario para recibir a todos los pacientes, para ponerlos en terapia intensiva, para intubarlos, para que no muera nadie en un pasillo sin ninguna ayuda. Ese es el motivo. Entonces hay dos factores. Uno es el factor de aplanar la curva a través del comportamiento de la población y dos es elevar al máximo que permita el sistema médico para estar lo más preparado para recibir el número de pacientes. Este gráfico muestra un poquito qué es lo que sucede con la curva, con los diferentes efectos que se están tomando. Si no se hace nada, ya sabemos, esta curva se corre como un fuego salvaje y es bien alta. Aquí está el número de casos por 100.000 pacientes y aquí está la fecha. Entonces, como ven, es la curva más rápida. Empieza antes y termina antes de todas, pero es la curva que tiene más casos de pacientes. Luego, si se empieza a cerrar las universidades, la curva baja y se mueve un poquito a la derecha, lo que quiere decir que tarda un poquito más en el tiempo. Y si empezamos a hacer aislamiento de los casos, baja aún más. Y obviamente mientras más controles se le aumenta, la curva va bajando más. Y aquí estamos, por ejemplo, cuando la curva asume que el 70% de la población está con cuarentena de casa, está con distanciamiento social, los casos están aislados y todo lo demás. Entonces nunca se lo va a poder llegar a cero por el hecho de que este virus, por varios motivos, perdón. Pero vamos a entender un poquito el porqué. Pero este es el motivo y esta es la forma en que podemos aplanar la curva. Ahora, en Estados Unidos, las mejores mentes, este es un reporte de Massachusetts Institute of Technology, es una de las mejores universidades del mundo, de hecho, la mejor universidad del mundo en cuestión de robótica y de ingeniería. Este reportaje salió la semana pasada y usando lo que ellos llaman Machine Learning, que es la última tecnología para fabricar algoritmos y predecir. Este es el modelo que lo plantearon la semana pasada. Si no se hubiese hecho nada en Estados Unidos, el número de casos estaría por acá, de acuerdo a la fecha. Con todo lo que se está haciendo en Estados Unidos, que es básicamente parecido a lo que se está haciendo en Bolivia, el distanciamiento social, el quedarse en casa, encerrar las universidades, este modelo predijo que íbamos a llegar a un apex de casi 600.000 pacientes y que iba a estar en esta semana de 17 de abril. ¿Qué tan ciertos están ellos? Pues veamos un poquito. Trump también presentando aquí con el doctor Fauci a su lado, presentaron varios modelos y también decían que si no hacemos nada, va a haber un número probable de más de 2 millones de americanos que iban a morir. Mientras que si aplanábamos la curva, el número de muertos iba a ser reducido casi 10 veces.
Aún así, se estima que estos son modelos, no hay ciencia cierta y existe su intervalo de confianza es muy ancho, entonces no se sabe. Esto hoy en día, 22 de abril, lamentablemente yo estoy aquí en Pensilvania, en un mar rodeado de casos positivos, entonces estoy con aislamiento social, estoy en cuarentena con mi familia y de hecho mi hija me está ayudando a hacer esta serie de videos en casa. Pero lo que tenemos hoy en día son 800,000 casos confirmados con 45,000 muertes y aquí está la curva epidemiológica que todavía no hemos llegado al, al apex, a la punta, y ya estamos en 45,000 muertos. Entonces, si asumimos el mejor de los casos, quiere decir que este es el pico y va a llegar hasta abajo. Y si le seguimos aumentando la curva acá y le toman el volumen de la curva, vamos a terminar con más de 100,000 muertos. Si esta curva sigue creciendo, obviamente el número bajo la curva va a ser mucho mayor y eso está calculado aquí. Por eso es que están hablando de 100 a 240,000 muertos que van a haber en Estados Unidos. Ahora en porcentaje, acuérdense porque esto todo está relacionado al SIR, susceptibles, infectados y recuperados. Los susceptibles somos 100%, toda la población es susceptible porque no hay vacuna, este virus no ha infectado anteriormente y los otros coronavirus que infectaron no son del mismo tipo, no producen inmunidad, entonces todo, absolutamente todo, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier estatus social, somos susceptibles. El 100% de la población es susceptible. Y los infectados varía, dijimos que en caso de que no se haga nada va al 60%, en caso de que se tomen las medidas más precautelares posibles puede bajar al 2%, de 60 al 2% es un buen número para bajar, y de ese de 2% se estima que va a haber una mortalidad del 1%. Entonces, mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo tanto esfuerzo si el dengue nos está matando y nos está afectando tanto? Yo revisé datos sobre el dengue para esta gestión 2020 en Bolivia y sí, efectivamente, casos de dengue hay más de 70,000 y muertos hay 20. Tomando en cuenta los números que acabamos de hablar sobre el coronavirus, si Bolivia tiene una población del 12 millones, por decir, y el 60% se infectaría, estamos hablando de 7.2 millones de personas infectadas. Y 5% de esos 7.2 millones van a necesitar terapia intensiva, eso es lo que se ha visto en el mundo entero. Entonces estamos hablando de 360,000 camas y 360,000 respiradores, ventiladores. Entonces no existe esa capacidad en Bolivia. Por eso es que se está tratando de tomar esas medidas bien precautelares, de aplanar la curva y aumentar un poco la capacidad médica. Entonces la gente me pregunta, ¿dónde estamos en la curva? Uh, Antes de eso voy a tratar de ponerlos al día también sobre informaciones que están saliendo justo ayer. El director del CDC, el jefe principal del CDC, que está hablando de que quizás esto no sea lo peor. Quizás lo que veamos es olas múltiples. De nuevo, esto es si no sería nada y esta es la curva con todas las acciones precautelares que se está tomando, pero al momento que se relajen, que volvamos a lo normal, pueden haber múltiples olas, sobre todo si relajamos el distanciamiento social, si abrimos las universidades, los colegios y todo eso, porque tampoco vamos a estar protegidos. Entonces, al haber hecho esto, estamos evitando la inmunidad de la manada, entonces el 90% de las personas, más del 90% sigue todavía susceptible, entonces cuando relajemos todo, y vuelva otra vez el clima medio frío. Aquí estamos hablando del inicio del año escolar en Estados Unidos. Se estima que puede haber peores olas y peores que las que ya existían. El mensaje que les quiero dar entonces con todas estas curvas que les estoy mostrando es de que no se sabe, no sabemos lamentablemente. Los modelos están todos tratando de adivinar y no es una ciencia muy exacta por lo que involucra mucho la dinámica de la población y no se sabe cómo la población se va a comportar.
Pero mucha gente me está preguntando dónde está Bolivia en su curva, estamos en la punta, estamos al principio y acuérdense de que los epidemiólogos usan esa fórmula del CIR, de los susceptibles, de los infectados y los recuperados. Y eso está basado básicamente en testing, cuánta gente se le hace la prueba. Por ejemplo, en este caso que les estoy presentando aquí, porque es fácil la fórmula, el número de muertes dividido entre el número de casos infectados, eso es lo que le da el índice de fatalidad o mortalidad. En este caso, si hay 100 casos que han sido positivos y se los está probando, digamos, a todos los que llegan al hospital con síntomas, entonces 100 van a salir positivos de esos 10 van a morir y tenemos una mortalidad del 10%. Pero si el sistema epidemiológico es un poquito más agresivo que solo, en vez de solo hacer la prueba a los que están en el hospital, salen un poco a los barrios y hacen sus contactos directos y empiezan a probar a más personas, eh, pueden detectar que no eran 100 los casos infectados, en realidad eran 1000 los casos infectados. Y de esos 1000 murieron 10. El número muertos no va a cambiar, porque eso se los ve morir en el hospital. Pero el índice de mortalidad va a cambiar de acuerdo a cuántos positivos se encuentran. Y ese es el gran problema. No sabemos cuánto es el número total de positivos, porque muchos sabemos hasta los 50% están asintomáticos y no existe no se los hace la prueba a la mayoría de la población, entonces estamos a ciegas básicamente, estamos con un poquito de los datos, no tenemos los datos totales. Bolivia creo que está con un ritmo de mortalidad del 5%, entonces está entre medio de estos dos casos. Lo más probable de los países industrializados como Corea y otros lugares donde hicieron miles y miles y miles de pruebas y detectaron que la mortalidad en realidad es el 1%. Ahora, esa mortalidad debería ser la misma en Corea del Sur o en Bolivia, porque el tratamiento es parecido, es de soporte básicamente. Entonces, estamos hablando de que si están reportando una mortalidad del 5%, eso quiere decir que no están haciendo suficiente prueba, no están detectando la mayoría de los casos. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Epidemiología molecular, esto no es epidemiología de los pacientes, sino del virus. Y se está aislando el virus desde que empezó su brote, se lo está aislando en diferentes pacientes y en diferentes países para ver su secuenciamiento genético, para ver qué es lo que está pasando con este virus, cómo está evolucionando. Y estas son secuencias genómicas de diferentes virus de diferentes pacientes. Y pueden ver de que el virus en sí no está estático, está mutando. De hecho, se está reportando de que existen tres serotipos de virus, el A, el B y el C. El A fue el original, el B fue después de que tuvo un par de mutaciones y el C ahora es el más abundante que parece. Eh, entonces, ¿qué significa eso? Aquí vemos un poquito el mapa de dónde están los virus y cómo se están transportando a través del mundo. Esto tiene implicaciones en todos los aspectos de lo que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, si el testing se hace a través de PCR, nosotros sabemos que las pruebas de PCR están en base de secuencias genómicas o nucleótidas. Si el virus cambia y cambia su secuencia, el test ya no funciona. También para tratamiento, si el virus cambia su secuencia y la proteína que fabrica es un poquito diferente a la anterior, quizás el fármaco ya no es capaz de insertarse en el lugar correcto de la proteína para inactivarla. Eso también tiene implicaciones. Y obviamente implicaciones en cuadros clínicos de pacientes que desarrollan cierto tipo de síntomas, mientras en otros lugares otro cierto tipo de síntomas. Entonces todo esto está por verse, está por aprender y estamos tratando de conectar todos esos puntos nuevamente para ver qué significa. Lamentablemente a estas alturas todavía estamos medio a ciegos. Justo ayer vi un artículo de que ya son más de 39 las mutaciones que se van detectando en este virus. Estamos hablando de un periodo de 4 meses. ¿Qué va a suceder más luego? No lo sabemos. Pero sí tiene un nivel de mutación bien alto. Ahora, estas son las últimas pandemias desde el 2003 hasta ahora, en 17 años, como ven son 5, 3 de las cuales son del virus COV, el SARS que sucedió, el MERS que también sucedió y ahora el COV-2 que también está sucediendo. Está el ébola entre medio y está uno de los influenza que es de la que nos vino de los cerdos. Pero lo que quiero presentar con este diagrama es de que
Cada 3 años ha habido una pandemia grave y esta pandemia nos ha despertado de nuestro letargio y no va a ser la última. Entonces, muchas cosas van a cambiar. Yo creo que va a existir la vida antes del COVID-19 y la vida después del COVID-19 en muchos sentidos. Lamentablemente, los epidemiólogos, los virólogos han estado gritando hace mucho tiempo que tenemos que estar preparados para las pandemias que van a suceder y están sucediendo. No quiero asustar ni nada, pero es la nueva realidad. Ahora, algo que no voy a charlar mucho porque esto es economía. Me robé este diagrama de una presentación que me pasó mi hermano la semana pasada, donde habla sobre la curva epidemiológica cuando no se hace nada, que ya la discutimos, y cuando se ponen controles bien fuertes, que también ya la discutimos. Pero lo que hace esta foto es que también lo compara con el efecto y el impacto económico que tiene sobre la economía del país. Y como ven, esto es una relación inversa, proporcionalmente inversa. La economía sufre, se cae, va hacia abajo. Pero lo interesante es de que mientras dejamos, si hubiéramos dejado la curva natural de esta epidemia, que fue la curva aguda, pues es más corta, el impacto económico haya sido menos y haya sido más corto a comparación del impacto económico que tenemos que sufrir de la curva con todos los controles. Es mucho más profunda y es mucho más larga. Y ese es el dilema que tenemos que navegar, ¿no? El costo en salud, en vidas, contra el costo económico sobre la economía. Y no estoy hablando de nada del aspecto social que también existe. Es una lástima, es una pena. Tengo muchos amigos que trabajan en empresas que manejan fábricas y todo el mundo está sufriendo, ¿no? Entonces, los chicos del colegio están sufriendo. Es una pandemia que nos va a cambiar la vida. Espero que pase pronto, espero que no vuelva. Y espero que aprendamos y estemos mejor preparados para la próxima.